Ahora sí, Banco Central Europeo, movimiento al alza, 0,25 arriba. Hasta aquí todo bien. Pero resulta que sale Christine Lagarde y no termina de aclarar si van a seguir o no van a seguir. Y deja varias cuestiones en el aire. Uno, que al parecer esto depende más de la energía que de ellos, que viene diciéndolo ya en otras ocasiones. Pero hombre, deja un poco al descubierto la falta en realidad, porque muchas veces, y fíjense que yo el primero, nos metemos con el BCE. Pero en realidad es que no tienen tampoco mucho más que hacer. O sea, tienen lo que tienen. Tampoco tienen un instrumental quirúrgico para atender la economía. Ahora sí. Hacen esto, parece que viene una pausa, la economía europea es la que más hacia la recesión camina, la verdad, si miramos los datos, más allá de China o de Estados Unidos, y sin embargo China sigue a lo suyo. Ya que hablábamos de las sanciones, el movimiento del Banco Central de China esta mañana ha sido relajar los tipos y el nivel de crédito, los ratios de crédito que tienen que provisionar los bancos para que puedan soltar mucho más crédito sin tener que provisionarlo, y eso incentiva el consumo, pasando por completo de si desde fuera llega Alemania o Italia y dejan de hacer determinadas compras, o incluso Estados Unidos. Es decir, China trabaja para sí mismo y la sensación que da en Europa es que trabajamos para intentar capear lo que pasa afuera. ¿Cómo estáis viendo vosotros los movimientos de los bancos centrales? Punto 1 y punto 2. ¿Ha llegado por fin la pausa en Europa? ¿Nos vamos a la recesión? Pues buen apunte que has hecho, la diferencia entre China y Europa. En primer lugar, porque están en partes del ciclo diferentes, ¿no? China, ya con unos niveles de estancamiento, es verdad que están niveles de crecimiento del 5 o 6%, esos niveles, pero con un nivel de PIB per cápita aún muy bajo, por lo tanto se esperan niveles de crecimiento en teoría mucho más altos. Es un fracaso, un suspenso tremendo que China llegue a esos niveles de PIB. Por lo tanto, quieren estimular la economía, lo hacen desde el lado fiscal, con políticas pues muy enfocadas a la construcción, para maquillar un poco el PIB, y también desde el lado monetario, fomentando esa banca, iba a decir privada, pero sabemos que en China es banca pública-privada la que tienen, pues para que no necesiten tanta reserva y puedan prestar más, ¿no? Desde mi punto de vista, medida acertada, quizá incluso tímida, diría yo, esa medida expansiva en China. El mercado le pedía más y lleva mucho tiempo pidiéndoselo, y sin embargo están siendo aún pues algo escépticos en de verdad apostar por políticas de demanda, por políticas de crecimiento, y creo que están en la fase del ciclo de hacerlo. Europa, todo lo contrario. Europa, no olvidemos que hemos tenido repuntes del IPC general, el IPC subyacente sigue muy alto, está el petróleo, como bien comentaba Lagarde, que depende mucho de la energía, subiendo bastante, y por tanto no puede aflojar. Es que no puede aflojar Europa. Quizá esta subida de tipos en algún momento era innecesaria, parece que más del lado halcón del BCE, Alemania y Austria, lo pueden haber mantenido. Aquí creo que no cambia mucho, 25 puntos más que menos, sobre todo cuando hay mucha deuda tipo fijo, no tanto tipo variable. Hay que estudiar cada caso, evidentemente. Es decir, no van a quebrar muchas más empresas por esta subida de tipos. Sí lo van a hacer si se mantienen mucho más tiempo estos niveles altos de financiamiento, ¿no? Europa parece claro que va a una recesión. Veremos si depresión. Hay que fijarse en las quiebras. En España, por ejemplo, se están disparando de una manera muy preocupante. Esto, por cierto, se dice poco en los medios, vamos a comentarlo aquí lo he repetido. Muy peligroso la destrucción creativa que está produciendo en España, muchas empresas pymes yéndose al garete, como quien dice, y esto evidentemente lo va a ensuciar un poquito más. Y el problema que tiene Europa, ¿cuál es? Que hay una dominancia fiscal. El BCE está luchando para acabar con la inflación, pero los gobiernos no. Los gobiernos siguen con política expansiva, siguen endeudándose mucho, y evidentemente en la creación de inflación hay dos actores, pero sobre todo uno, que son los gobiernos. Los bancos centrales pueden ayudar a la creación de inflación monetizando la deuda, pero realmente es la deuda que generan los propios gobiernos la que acaba generando esa inflación. Así que miremos también a otros culpables. Parece que solo nos centramos en Christine Lagarde, en el BCE, pero tenemos arriba otros señores que también están haciendo que la inflación no se vaya y que nos esté empobreciendo a todos, y ellos ya no son los bolsillos, que son los políticos y los gobiernos. Así que también tenemos que apuntar a ellos. Esto está pasando también en Estados Unidos, perdóname. 600.000 millones dopando la economía por parte de Biden mientras se retira la Fed. Tampoco se le puede llamar de otra manera que dopar la economía. Pero bueno, Javier, al respecto de esto que comenta José con acierto. Sí, no, sin duda, sin duda. Es que yo estoy de acuerdo totalmente, es que el BCE no puede hacer nada. Está absolutamente cogido de las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo diría que el BCE puede hacer si sus políticas de verdad tuvieran repercusión en la inflación, pero es que no es así. O sea, llevamos mucho tiempo, 10 subidas, ni más ni menos, consecutivas de los tipos de interés, y la inflación, pues bueno, sí, ha bajado poco, pero si nosotros nos fijamos, la inflación quizás baja porque el petróleo ha dado algo de síntomas de relajación. Y hemos visto precisamente, justo para ver ese efecto, que lo decía Lara también, que en cuanto el petróleo, pues estos últimos días ha dado la vuelta, la inflación
ha vuelto a subir, ¿no? Entonces, claro, el dilema que tiene el BCE es decir, bueno, y yo subiendo tipos, ¿qué consigo? ¿Frenar la inflación o empobrecer a la población? Ojo, empobrecer a la población, porque lógicamente hemos visto que ya las renovaciones de las hipotecas se están produciendo, como ya llevamos más de un año subiendo tipos, todo aquel que renueve hipotecas está viendo cómo su renta disponible está bajando, por lo cual se está empobreciendo el consumo, ¿no? Entonces, claro, ese dilema de decir, es que yo no tengo una fuerza como para influir directamente en la inflación. Todos sabemos que la política monetaria influye indirectamente en la inflación, pero claro, está viendo cómo no hay manera de combatir a esas subidas de los combustibles, porque está viendo que los países de la OPEP hacen lo que les da la gana. Y claro, Lagarde no se atreve a meter el dedo en la llaga y decir, señores de la OPEP, dejen de jugar con nosotros. Son ustedes los que de verdad se están cargando la economía. ¿Por qué? Porque son los que están haciendo que sí, vale, que como el petróleo no está con la inflación subyacente, dirán, no pasa nada. No. Pero es que el petróleo, esta subida tan fuerte del petróleo, está repercutiendo directamente en el resto de la cesta de los productos. O sea, y claro, y Lagarde, ¿por qué no mete el dedo en el ojo? Porque no puede. Pero es que yo hubiera sido Lagarde y he dicho, señores, yo no puedo hacer nada más. Si el petróleo sigue por encima de 93, si los combustibles están en precios máximos, si todas las empresas necesitan combustibles para su cadena de producción y no les queda más remedio que subir precios, ¿cómo pretenden que yo baje la inflación? Es imposible. Entonces, claro, Lagarde está cogida, tiene las manos atadas y no puede hacer nada. Y encima tenemos, por supuesto, a la política fiscal que no está colaborando nada, porque en vez de ponerse manos a la obra, como está haciendo algo Alemania, ¿no? Porque Alemania está viendo que su economía está fatal. No, aquí no. En el resto de los países siguen viva la vida, no pasa nada, nos endeudamos más y no se están dando cuenta de que la deuda, que hoy hemos visto el gráfico de la deuda, cómo está, tiene dos problemas. Uno, su subida tan bestial y tan vertiginosa. Pero dos, es que además de subir la deuda de manera vertiginosa, están subiendo los tipos de interés de esa deuda, ¿no? O sea que la situación es bastante compleja. Yo la verdad es que me da pena Lagarde porque ella no puede hacer nada, no puede hacer mucho. Hace algo, pero no puede hacer mucho porque está viendo que con subidas fuertes de tipos lo único que consigue es empobrecer a la población y poner piedras en el zapato de la economía, y lo está viendo como la economía alemana es la primera que ya lleva 2 trimestres seguidos decreciendo, ¿no? La verdad es que la situación es compleja. 2 trimestres y los que le quedan, que ayer decidieron actualizar, aunque todos veíamos que el año no lo iban a cerrar muy con unas grandísimas, ni con cohetes ni con fuegos artificiales, la verdad. Pero ya directamente, ayer alguien en el Ministerio de Economía dijo, anda, dejados de historias y decirles ya a los periodistas que efectivamente nuestras previsiones son que todo el año sea negativo. Y ya está. Quitémonos la careta porque no vamos a crecer en todo 2023. Y eso han hecho. Y lo mismo para una Italia que parece que estos próximos trimestres puede dar el susto, particularmente hacia final de año, con una producción industrial también hundida. Lo hemos visto también en Europa. En fin, todos estos son protagonistas, como lo es protagonista, insisto, lo contábamos, y no quiero tampoco despedirme sin reseñarlo, ARM, a quien ven subiendo en bolsa, disparada en bolsa en este primer día de cotización, subidas del entorno del 13% ya, insisto, y como ven ahí, superando los $60. Una tecnológica más, en este caso, con ese hambre de ofertas públicas que hay, sumado al hecho de que es una tecnológica con cierto músculo y parece captando claramente el apetito de un mercado que ya lleva a la compañía por encima de los 55.000 millones. Está en concreto en 61.400 millones de dólares. La subida es importante para ser sus primeros minutos, sus primeras horas de cotización. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.